Buen día, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira. En este video presentaremos un círculo de lectura en el cual se presentarán fragmentos de distintos libros y posteriormente se argumentarán sobre cada uno. Experimentos en biología evolutiva. ¿Qué tienen ellos que nosotros no? Así, en su lógica de lo evidente, Jacob alude a las dos actitudes metodológicas que, en su opinión, dan lugar a esos dos dominios fundamentales de la biología contemporánea. Una sería esa actitud integrista o evolucionista, que, viendo al organismo como un miembro de una población, da lugar a una biología interesada en describir y explicar las relaciones que los seres vivos mantienen entre sí y su medio. La otra, en cambio, sería esa actitud automista o reduccionista, que, aun considerando al organismo como un todo individualizado, da lugar a una biología de causas inmediatas, cuya meta es explicar los fenómenos vitales en términos de la interacción casual de elementos tales como órganos, tejidos, reacciones químicas y estructuras moleculares. En otros términos, la primera sería la actitud que da lugar a la biología evolutiva y la segunda sería la actitud que da lugar a la biología funcional. Cada una de estas biologías, continúa Jacob, aspira a establecer un orden en un mundo viviente. En el caso de la primera, se trata del orden por el que se ligan los seres, se establecen las filiaciones, se diseñan las especies. Se trata, en suma, de un orden interorgánico. En el caso de la segunda, en cambio, se trata de un orden intraorgánico, que atañe a las estructuras, funciones y actividades por medio de las cuales se integra y se constituye el viviente individual. Puede decirse entonces que si una considera a los seres vivos como elementos de un vasto sistema que engloba toda la Tierra, la otra se interesa por el sistema que forma cada ser vivo. Lo que puedo concluir ante el fragmento que leí anteriormente del libro Experimentos en Biología Evolutiva, ¿qué tienen ellos que nosotros no? Es asumir que este texto se basa en dos actitudes metodológicas, las cuales nos hablan acerca de cómo estas dos posturas son un tanto distintas, pero tienen similitudes. En otras palabras, una es la que se interesa por los seres y cómo se componen, y la otra por el medio que los rodea. Con estos datos, puedo decir que este fragmento se relaciona a un tipo de argumento basado en comparaciones, debido a que se toman en cuenta ambas posturas y se comparan para poder determinar que en la biología evolutiva, el organismo debe ser siempre considerado en función de sus relaciones con el medio y con otros organismos. Orgullo y Prejuicio, capítulo 8. A las 5, las señoras se retiraron para vestirse, y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara a cenar. Esta no pudo contestar favorablemente a las atentas preguntas que le hicieron, y en las cuales tuvo la satisfacción de distinguir el interés especial del señor Bingley. Jane no había mejorado nada. Al oírlo, las hermanas repitieron 3 o 4 veces cuánto lo lamentaban, lo horrible que era tener un mal resfriado, y lo que a ellas les molestaba estar enfermas. Después, ya no se ocuparon más del asunto, y su indiferencia hacia Jane, en cuanto no la tenían delante, volvió a despertar en Elizabeth la antipatía que en principio había sentido por ellas. En realidad, era Bingley al único del grupo que ella veía con agrado. Su preocupación por Jane era evidente, y las atenciones que tenía con Elizabeth era lo que evitaba que se sintiese como una intrusa, que era como las demás la consideraban. Solo él parecía darse cuenta de su presencia. La señorita Bingley estaba absorta con el señor Darcy. Su hermana, más o menos, lo mismo. En cuanto al señor Hurst, que estaba sentado al lado de Elizabeth, era un hombre indolente, que no vivía más que para comer, beber y jugar a las cartas.
Cuando supo que Elizabeth prefería un plato sencillo a un ragort, ya no tuvo nada más que hablar con ella. Cuando acabó la cena, Elizabeth volvió inmediatamente junto a Jane. Nada más salir del comedor, la señorita Bingley empezó a criticarla. Sus modales eran, en efecto, pésimos, una mezcla de orgullo e impertinencia. No tenía conversación, ni estilo, ni gusto, ni belleza. Este pequeño fragmento que acabo de leer es perteneciente a la novela Orgullo y Prejuicio, que está situada en el ámbito literario. A cuestión propia, considero que esta también puede relacionarse a un tipo de argumentación narrativa, ya que en esta se puede notar que está siendo redactada por una tercera persona. También es cuestión de verificar y analizar que se definen algunas escenas y también posturas de los personajes principales. Entonces, por esa cuestión, considero que esta puede entrar en el ámbito del tipo de argumentación narrativa. Astrología simplificada por Max Heindel. El valor práctico de la astrología. Hay un lado de la luna que nosotros no vemos nunca, pero no por ello deja de ser esa media parte oculta un factor tan potente en la causa de las mareas, como la media parte visible a nuestros ojos. Asimismo, hay una parte invisible en el hombre, el cual ejerce una influencia poderosa en la vida. Hay una parte, al igual que las mareas, que están medidas por el sol y la luna. Así también las eventualidades de la existencia, ya que éstas están medidas por las estrellas, y se pueden llamar, por lo tanto, el reloj del destino. Y el conocimiento de su naturaleza constituye una fuerza inmensa, pues para el astrólogo competente, el horóscopo revela todos y cada uno de los secretos de la vida. Así, pues cuando ha dado a una persona, a un astrólogo, la fecha de su nacimiento, le ha entregado con ella la llave de toda su alma, pues no hay secreto alguno que éste no pueda saber. Este conocimiento puede ser empleado para el mal tanto como para el bien, tanto como para herir como para sanar. De acuerdo con la naturaleza de tal persona, solamente a un amigo se le puede confiar esta llave de nuestra propia alma y por tanto no debe entregarse nunca a ninguno de estos que son suficientemente desgraciados para prostituir esta divina y espiritual ciencia por la ganancia de una materia. Mi argumento ante el fragmento leído es que este texto es basado en el esoterismo sintetizado, comprobado por la ciencia, sobre las alineaciones de los planetas. Este fragmento puede ser usado para poder dar bases sólidas en un debate de la astrología y la ciencia científica, ya que, como sabemos, que algunas partes de la ciencia no dan por hecho que el esoterismo sea una de las ramas comprobadas por algunos científicos y estudiadores de la ciencia referenciado con el argumento de datos y hechos, ya que este libro tiene bases y demostraciones que están comprobadas con la ciencia, descartando que sean solamente datos tirados al aire sin justificación alguna, ya que algunos de estos textos suelen argumentarlo sin una base sólida.